Hola, en este video vamos a revisar el tema de creación de luces y las propiedades de las luces cuando estamos trabajando en una composición que contiene capas 3D. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una composición, ya está hecha, de hecho se llama Comp 1, ¿ya? Vamos a revisar los ajustes de esta composición, tiene 1920 por 1080 píxeles, velocidad de fotogramas, 30 fotogramas por segundo y 6 segundos de duración en total. Vamos a aceptar y acá tenemos nuestra composición. Vamos a crear un par de capas sólidas que nos van a servir como de piso y de fondo para generar una especie de, de escenario con el que vamos a trabajar en este ambiente 3D. Entonces para eso nos vamos al menú capa, elegimos nuevo y elegimos sólido. Vamos a crear un sólido amarillo y también vamos a crear un nuevo sólido azul para que se diferencie del otro. Ya, ahí tenemos nuestros dos sólidos y estos dos sólidos los vamos a convertir en capas 3D. Vamos a activar dos vistas horizontales. En una vamos a tener vista personalizada para poder revisar de diferentes ángulos utilizando la herramienta cámara unificada. Y en el otro visor vamos a dejar por ahora una vista frontal. Ahí. Vamos a alejar un poquito. Ahí está. Vamos a dejar como capa de piso el sólido azul. Para eso vamos a llevar el punto de anclaje tomando la herramienta de panorámica trasera. Vamos a llevar el punto de anclaje y lo vamos a situar en el borde inferior de nuestro sólido azul. Vamos a hacer un poquito de zoom para ponerlo de forma bien precisa. Ahí. Ya. Nos alejamos ahora y vamos a rotar nuestro sólido azul. Para eso vamos a seleccionar la capa del sólido azul, vamos a apretar la letra R del teclado para que se nos abra la rotación y en este caso necesitamos rotar utilizando como eje el eje X. ¿Ya? El eje X. Vamos a rotar 90 grados. Lo vamos a anotar acá en los valores de rotación de X, entonces 90 grados, para que el sólido azul nos quede como capa de piso. Ahí está, entonces tenemos nuestro pseudo set, donde vamos a poner además unas capas de texto que van a ser de utilidad para el ejercicio que vamos a realizar con luces. Entonces pinchamos acá. La primera capa de texto va a tener la letra A mayúscula. Vamos a ir acá a las propiedades del texto. La vamos a convertir en una capa 3D también, obviamente. Vamos a aumentar el tamaño de nuestra letra A y la vamos a dejar con estilo negrita. La vamos a dejar de color, que podría ser de color rojo. Nuestra A, pinchamos ahí en el sector de color de texto, rojo. Ya. Y vamos a tomando primero el eje Y, que es el eje vertical. Vamos a bajar la A hasta que llegue y se pose en la capa azul. Ahora vamos a tomar el eje Z para mover nuestra A hacia adelante, ya, para que nos quede ahí en esa posición. Ya, si giramos la vista es más o menos lo que estamos teniendo. Vamos a duplicar nuestra capa A. Para eso seleccionamos la capa, nos vamos a editar, duplicar o hacemos control D. Ya. Vamos a mover la copia que sacamos y la copia la vamos a mover un poquito hacia la derecha y la vamos a correr también un poco más hacia atrás.
En este caso vamos a cambiar, para eso utilizamos la herramienta texto, seleccionamos ahí, en esta capa de texto vamos a escribir la letra B mayúscula, ¿ya? Y también podríamos cambiar el color, podríamos dejarlo verde para que se diferencie de la otra. Y vamos a sacar una nueva copia de cualquiera de las dos capas de texto. En este caso vamos a seleccionar la capa de texto que tiene la B. Nos vamos donde dice editar, duplicar o control D, ¿cierto? Vamos a mover nuestra tercera capa de texto tirando desde el eje X primero para correrlo hacia la derecha y después tirando desde el eje Z para poner la B, perdón, la última capa de texto un poco más atrás todavía. Por ahí puede ser. ¿Ya? Con la herramienta de texto seleccionamos esta tercera capa de texto y cambiamos esto a la letra C. ¿Ya? Vamos a cambiar el color también. Vamos a dejar esto como podría ser un color violeta. Ok, entonces hemos armado nuestro pequeño set tridimensional donde tenemos un sólido azul que es el piso y tenemos un sólido azul, un sólido amarillo que es como el fondo de nuestro set, ¿ya? Más tres capas de texto, una letra A que está un poco más adelante, después una letra B un poquito más atrás y una letra C que está más atrás aún. Vamos a estirar un poquito vamos a escalar en nuestro sólido azul. Vamos a escalar un poquito y vamos a tomar nuestra letra A, la vamos a tirar desde el eje azul para correrla un poquito más adelante. Nuestra letra B también la vamos a tirar desde el eje azul para correr un poco más adelante y finalmente también la letra C la vamos a tirar desde el eje azul para correr un poco más adelante. ¿Ya? Ahora sí tenemos nuestro set armado con lo que necesitamos para realizar nuestras pruebas de luces. Ok, ahora que tenemos nuestro set creado, ¿cierto? Con una capa de sólido que estamos usando de piso, una capa de sólido amarillo que estamos usando de fondo y tres capas de texto ubicadas en diferentes posiciones. Vamos a incorporar a nuestra composición una luz. Para eso nos vamos al menú capa, vamos donde dice nuevo y elegimos donde dice luz. Se nos va a abrir una ventana donde nos va a preguntar algunas cosas que queremos para nuestra nueva luz, como por ejemplo el nombre que va a tener nuestra luz, el tipo de luz, que puede ser paralelo, luz concentrada, luz de punto y luz ambiente. Por este caso vamos a dejar luz paralela. La luz paralela es un tipo de luz que genera rayos paralelos entre sí, similares a los rayos de la luz del sol. ¿Ya? Entonces vamos a dejar como tipo de luz paralela, intensidad de la luz que puede ir de 0 a 100% o más, también podría ser. Color de la luz que podemos cambiar pinchando en este cuadrito. Cuando pinchamos en ese cuadro se nos abre el selector de color, elegimos un color y damos OK, ¿cierto? El que proyecte sombras o no proyecte sombras, vamos a dejar que la luz proyecte sombras. Y oscuridad de la sombra, que también lo podemos manejar en cuanto a valor de porcentaje, siendo 100% una sombra totalmente negra. ¿Ya? Se refiere a la oscuridad de la sombra que se proyecta. Entonces, una vez que seteamos todas estas cositas, le damos a aceptar y se nos crea nuestra luz. Vamos a utilizar la herramienta de cámara unificada para voltear la vista de nuestra escena. Y si se fijan, aquí hay un detalle sumamente importante.
que nuestra luz tiene dos nodos o tiene dos puntos, ¿ya? Tenemos el punto, digamos, de donde estaría el foco de nuestra luz, ¿cierto? Y un punto adicional que en After se llama punto de interés. Ya. Este punto entonces, el primer nodo o este primer punto es el punto desde donde parte la luz, ¿ya? O es, digamos, la fuente de la luz, de donde se genera la luz, ¿ya? Es el foco. Y este segundo punto es un punto de interés, es el punto a donde apunta la luz, ¿ya? Si nosotros nos metemos a las propiedades de transformación de nuestra luz, desplegando las propiedades de transformación de nuestra luz, fíjense, tenemos valores para puntos de interés y valores para posición que corresponden a la posición de nuestro foco. Si por ejemplo yo cambio el valor de X, que es el primer valor, el valor de X para posición, en realidad estoy moviendo el valor de X para nuestro foco. Se está moviendo nuestro foco, mientras que el punto de interés se mantiene fijo, ¿ya? De esta manera mi foco se mueve siempre manteniendo el mismo punto de interés. Esto podría ser útil, por ejemplo, si yo quiero que el punto de interés esté centrado en un objeto en particular, ¿ya? Quiere decir que si yo muevo el foco se va a mover, pero siempre va a estar apuntando a ese punto de interés que está situado, que podría estar situado en un objeto en particular, ¿ya? Ahora, si cambio, o selecciono el punto de interés acá en las propiedades de transformación de mi luz, y cambio el valor de X, fíjense como ahora el foco se mantiene en un punto fijo y lo que se mueve es el punto de interés, ¿ya? Esto podría ser útil, por ejemplo, en caso de que yo quisiera que mi foco esté siempre situado en el mismo lugar y que mi foco vaya girando y apuntando a diferentes puntos de la composición, ¿ya? Como si fuera un foco seguidor. ¿Ok? Entonces, resumen, tenemos una luz paralela que hemos creado. Las luces paralelas son aquellas que tienen rayos paralelos entre sí, similares a los rayos que recibimos de la luz del sol. Y esta luz paralela tiene dos nodos. Un nodo que es la fuente de la luz o el foco, el punto que está ahí, ¿cierto? Y el otro puntito segundo nodo que vendría a ser el punto de interés. Podemos cambiar la posición del foco, ¿cierto? Jugando con el valor de posición, y podemos cambiar la posición del punto de interés cambiando los valores de punto de interés. Ahora, importante, si quisiéramos mover tanto foco como punto de interés juntos o al mismo tiempo, podríamos tomar o tirar desde cualquiera de los ejes X, Y o Z. Por ejemplo, si tomo desde el eje X, fíjense cómo se me activan tanto punto de interés y posición, y eso quiere decir que al tirar del eje X se está moviendo el foco y el punto de interés al mismo tiempo, ¿ya? Y lo mismo ocurre si es que tiro desde cualquiera de los otros ejes. Por ejemplo, podría tirar desde el eje Y o tirar también desde el eje Z. Vamos a aprovechar de tirar desde el eje Z para correr un poquito nuestro foco un poco más atrás, de manera que alcance a iluminar todos los elementos del set que hemos creado. Entonces, importante,
cuando desplegamos las propiedades de nuestra luz, tenemos un primer, digamos, grupo de propiedades donde está, que es el de transformar, donde está punto de interés y posición, que ya hemos explicado. Aquí corresponde cada cosa. Vamos a cerrar transformar y nos vamos a centrar ahora entonces en opciones de la luz. En opciones de la luz están algunos valores que seteamos antes de crear la luz. Recuerden que cuando fuimos a capa y elegimos nueva luz, nos aparecía un cuadrito con algunas propiedades que seteamos antes de crear la luz. ¿Ya? Esas mismas propiedades las tenemos nuevamente disponibles aquí para en caso de que nosotros quisiéramos animar o cambiar. ¿Ya? Recuerden que estamos trabajando con un tipo de luz paralela. Ya dijimos que luz paralela es porque los rayos de luz son paralelos entre sí, ¿cierto? Similares a los rayos que recibimos de la luz del sol. ¿Ya? La intensidad de la luz está en 100%, podría ser más, podría ser menos. El color lo podemos cambiar pinchando acá en el selector de color, o con el cuentagotas eligiendo algún color desde otro lugar de la pantalla. Activamos o dejamos activado el que nuestra luz proyecte sombras, y nuestra oscuridad de sombra la dejamos en valor de 100%, por lo tanto debería generar una sombra totalmente negra. ¿Ya? Ahora la pregunta del millón es: ¿por qué si el proyecta sombras está activado no vemos sombras proyectadas? Y aquí viene la explicación. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, que cuando nuestras capas originalmente 2D pasan a ser capas 3D, fuera de las propiedades de transformación, adquieren propiedades de opciones de material. Ya. Lo vamos a ver con el caso específico de la capa de la letra C. Bueno, y ocurre también con el resto de las capas, pero nos vamos a centrar en una sola para no hacerlo tan largo. Opciones de material. Esto pasa entonces cuando nuestra capa pasa de ser una capa normal a ser una capa 3D. Si nos metemos a opciones de material, fíjense que nos aparecen varias propiedades. Entre ellas hay una primera propiedad que dice proyecta, o sea, que la capa proyecta sombras o no. Por defecto viene desactivado. Entonces, para que esta capa proyecte sombras en otros objetos, deberíamos activarlo. Y fíjense cómo nuestra capa de letra C empieza a proyectar sombras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos un foco, ¿cierto?, que está interactuando con ella. Y como hemos activado el proyecta sombras, nuestra letra C está proyectando una sombra. ¿Ya? Fuera de proyecta sombras, tenemos una propiedad que dice transmisión de luz, que por defecto viene en 0%. Y nos vamos a acercar aquí un poquito para ver más en detalle. Ahí está el foco, ¿cierto? Ahí tenemos nuestra capa de letra C. Y nos vamos a centrar donde dice transmisión de luz, que por defecto dijimos entonces que venía en 0%. Si nosotros aumentamos este valor a 100%, el efecto que se produce es como si la luz pasara levemente a través de la capa. ¿Ya? Es como si la capa fuera de un material un poco translúcido, de manera que la sombra que proyecta ya no es negra, sino que es de color. ¿Ya? Eso pasa entonces cuando dejamos el valor de transmisión de luz en 100%. Si dejamos la transmisión de luz en 0%, nuestra capa vuelve a generar una sombra totalmente negra. ¿Ya? Tenemos también un valor de acepta sombras y acepta luces, que están activados por defecto. O sea, esto quiere decir, el acepta sombras para nuestra capa C
significa que si está activado va a recibir sombras proyectadas por otros objetos, ¿ya? El si acepta luces quiere decir que va a recibir los rayos de luz de los focos que estén en la composición. Si por ejemplo pusiéramos el acepta sombras desactivado, no recibiría sombras proyectadas por otros objetos, ¿ya? Si pusiéramos acepta luces desactivado, no recibiría la luz que emiten las luces que están puestas en la composición, ¿ya? Después de estas propiedades tenemos ambiente, difuso, especular, brillo y metal. ¿Para qué sirven estas propiedades? Sirven para generar diferentes efectos de textura en nuestra capa 3D, ¿ya? El color ambiente lo podemos modificar y vamos a generar diferentes efectos de textura en nuestra capa 3D. El valor de difuso también lo podemos modificar y vamos generando un aspecto diferente en nuestra capa. Lo mismo especular, el brillo especular, el valor de brillo y el valor de metal, ¿ya? Combinando diferentes seteos para estos 5 valores podemos generar capas con aspecto plástico, o capas con aspecto más metálico, o capas con aspecto más mate o más opaco, ¿ya? Todo va a depender de cómo combinamos los seteos para estos 5 valores: ambiente, difuso, especular, brillo y metal, ¿ya? Todos estos valores van a ir generando, en diferentes combinaciones, van a ir generando diferentes texturas para nuestro, o más que texturas, diferentes aspectos para nuestra capa, ¿ya? Entonces, eso respecto de opciones de material. Lo importante entonces, o podríamos rescatar de todo lo que vimos, o destacar de todo lo que vimos, es que por defecto el proyecta sombra viene desactivado. Por tanto, aunque la luz tenga el proyectar sombras activado, si mi objeto 3D que se cruza por el rayo de luz, si mi objeto 3D no tiene el proyecto sombras activados, no se van a proyectar sombras. Por tanto, mi objeto 3D también debe tener activado el proyecto sombras, ¿ya? Para que la luz, digamos, al interactuar con la capa, genere una proyección de sombra, ¿ya? La transmisión de luz también es un punto a destacar. Si la ponemos en 100%, generamos el efecto como si la luz pasara levemente a través de la capa. Entonces ya no se nos proyecta una sombra negra, sino que nos deja pasar parte del color de la capa en los objetos donde se está proyectando la sombra, ¿ya? Y podríamos también setear que él acepta sombras proyectadas por otros objetos o no, si la recibe o no, y si recibe o no las de las luces que estén puestas en la escena. Todas esas cosas podemos setear entonces en las opciones de material. Eso para cada una de las capas de nuestra composición. Vamos a dejar la transmisión de luz en 0%, ya, y vamos a activar el proyecta sombra para el resto de las capas. Vamos a ir a la capa de la letra B, vamos a ir a opciones de material y vamos a activar el donde dice proyecta sombras. Fíjense cómo inmediatamente nuestra capa B empieza a proyectar sombras también. Ahora lo vamos a hacer entonces con la capa de la letra A. Abrimos ahí, vamos a opciones de material y ponemos donde dice proyecta sombras, ha activado, y nuestra letra A empieza a proyectar sombras. Ok, como a nuestro foco, a nuestra luz paralela, le pusimos oscuridad de sombra 100%, se está generando una sombra muy dura, una sombra negra, completamente negra. Pero ese aspecto nosotros podríamos cambiarlo yendo nuevamente a oscuridad de sombra y jugando con un valor quizás un poquito más bajo. Podría ser 50%,
y fíjense cómo se genera una sombra un poquito más tenue. ¿Ya? Ya. Vamos a revisar ahora los otros tipos de luz rápidamente. Para eso vamos a tomar la comp 1, que es la comp donde tenemos armado este set con las letras y el foco, ¿cierto? Y lo vamos a duplicar, vamos a seleccionarlo acá en nuestro panel de proyecto, la comp 1. Vamos a ir a donde dice editar, duplicar. ¿Ya? Y se nos creó una copia que se llama comp 2. Vamos a abrir la comp 2, que es exactamente igual que la comp 1. Y lo único que vamos a cambiar acá es que la luz que está puesta en la escena la vamos a cambiar de paralela a luz concentrada. Wow. ¿Qué tenemos? Tenemos una luz concentrada. La luz concentrada simula ya un foco, ya donde los rayos de luz digamos, se proyectan ya no paralelamente, sino que van separándose cada vez más en la medida que van, digamos, viajando en cuanto a distancia. O sea, acá tenemos un punto, ¿cierto? Que es el origen de la luz, y los rayos de luz se van separando. ¿Ya? Entonces esto es muy similar a un foco. ¿Ya? De hecho, el icono que usa After para la luz concentrada es un cono que simula ser un foco. Fíjense cómo nos encontramos también con dos nodos, igual que con la luz paralela, o sea, un nodo que representa al origen de la luz, al foco, y otro punto que representa a el punto de interés. Funcionan exactamente igual. Si nosotros nos metemos a las propiedades de transformar de nuestra luz concentrada, podemos jugar con el valor del punto de interés, donde nuestro foco queda en el mismo lugar, lo que se mueve es el punto de interés, ¿ya? O podemos jugar con el valor de posición del foco, donde el punto de interés queda fijo y lo que se mueve es el foco. Vamos a bajar por ahí. ¿Ya? Fíjense como acá además tenemos valores de rotación para nuestro foco. O sea, nosotros podríamos rotar tomando como eje de rotación el eje X. Vamos a girar un poquito la vista para que se entienda mejor cuál es la rotación que está haciendo nuestro foco. Ahí sí, vamos a jugar con el valor de X, de rotación en X. Podríamos jugar con la rotación en Y. ¿Ya? O podríamos jugar con la rotación en Z. Claro que ahí el efecto no sería muy notorio. Ahora, en cuanto a las opciones de la luz, tenemos valor de intensidad igual que con la otra luz, tenemos valor de color igual que con la otra luz, y aquí hay un valor que es exclusivamente de este tipo de luz, que es el ángulo de cono. El ángulo de cono yo lo puedo abrir y lo puedo cerrar. Fíjense cómo cambia el icono de la luz, cómo está cambiando el icono de la luz al cambiar el ángulo de cono, y cómo también la iluminación también se abre y se cierra. ¿Ya? También tenemos un valor que es exclusivo de este tipo de luz, que es el calado de cono. Está en 100%. Eso quiere decir que el borde de la iluminación es
difuso. Si este valor lo tuviéramos en 0, el valor del calado de cono, tendríamos un borde de iluminación super, ultra, mega marcado. Ya, vamos a girar un poquito la vista de esto. Ahí. Ya. Entonces uno puede jugar con el valor de calado de cono para generar una iluminación con borde difuso o con borde más marcado, dependiendo de lo que se necesite. ¿Ya? Por defecto, el foco viene con el proyecto de sombras activado. ¿Ya? También tiene un valor de oscuridad de sombra, ya que podría estar en 100% o más, generando una sombra negra y dura, ¿ya? O podríamos jugar con un valor de 50% o menos para generar una sombra un poquito más tenue, ¿ya? Y también acá tenemos un valor que es nuevo, ya que no estaba en la luz anterior, que es el valor de difusión de la sombra. Fíjense que estaba el valor de difusión de la sombra viene dado en 2 píxeles. Quiere decir que se nos genera una sombra con bordes pelín difusos. Si esto lo aumentamos, nos va a generar una sombra cada vez más difusa. Fíjense cómo se va perdiendo definición en nuestra sombra en la medida que aumentamos la difusión de la sombra. ¿Ya? Si lo dejamos en 0, adivinen qué, vamos a tener una sombra súper definida. ¿Ya? Entonces, con nuestra luz de concentrada, ¿ya? Que es similar a un foco, ya lo dijimos, vamos a tener todas estas propiedades con las que podemos jugar y que también obviamente se pueden animar. O sea, toda propiedad que tenga relojito es animable. Vamos a duplicar esta composición 2. Para eso nos vamos a ir a editar. Vamos a elegir donde dice duplicar. Vamos a ir a la copia entonces, que se llama comp3. Vamos a seleccionar nuestra luz y esta vez el tipo de luz que vamos a elegir es luz de punto. Ya. La luz de punto es similar a una luz de ampolleta, donde los rayos de luz se, digamos, expanden en todas direcciones. Haciendo de cuenta de que esta es la ampolleta, entonces los rayos de luz se expanden en todas direcciones. Ya, de hecho el icono así lo muestra. Es un circulito con rayos dirigiéndose en todas direcciones. ¿Qué propiedades tenemos aparte de las de posición? Acá ya, fíjense, ya no hay puntos de interés. Ya, acá dejó de existir el punto de interés. Solamente tenemos valor de posición. Entonces nuestra ampolletita la podemos mover en X, la podemos mover en Y y también la podemos mover en cuanto a Z. Tenemos valor de intensidad igual que las otras luces, valor de color, el proyecto sombras que viene activado, ¿cierto? Oscuridad de la sombra que está en 50% y difusión de la sombra que podemos jugar con diferentes valores para ir generando sombras cada vez más difusas dependiendo de lo que vayamos necesitando. ¿Ya? Luces como por ejemplo tubos fluorescentes o luces que tienen algún tipo de pantalla generan este tipo de sombras difusas. Cuando tenemos una ampolleta sin ningún tipo de pantalla por fuera, una ampolleta que está iluminando directamente objetos, tenemos una sombra más definida parecida a eso. Entonces, si quisiéramos generar ese efecto, deberíamos tener en difusión de sombra un valor de
0 píxeles. Ok, nada más que revisar acá porque ya vimos lo distinto de las otras luces. Vamos a duplicar una última vez la composición. Para esto seleccionamos la composición ahí en nuestro panel de proyecto, nos vamos a editar, duplicar, vamos a abrir la copia que se llama comp4 y esta vez la luz, perdón, la vamos a dejar como luz ambiente. Y luz ambiente solo tiene dos propiedades, que es intensidad y color. Este tipo de luz es una luz que simula la luz que se genera en un ambiente donde se están recibiendo luces de rebote por todos lados. Entonces no hay digamos una dirección específica de donde venga la luz. Es una luz que ilumina a los objetos por todos lados. Entonces acá lo único que cuenta es la intensidad de la luz y el color de la luz ambiente, nada más. Entonces tenemos en el primer caso una luz paralela que simula o se parece mucho a la luz del sol, con rayos de luz que son paralelos, como el esquema este, ¿cierto? Tenemos después luz concentrada acá, que simula a un foco, a un seguidor. Después tenemos luz de punto, que es parecida a la luz de una ampolleta, donde tenemos un punto que es el origen de la luz y donde la luz se expande en todas direcciones. Y tenemos una luz ambiente que simula la luz de rebote que se genera dentro de un espacio. ¿Ya? Con eso entonces terminamos nuestra revisión de luces en composiciones de After Effects. En otro video revisaremos cámara y propiedades de cámara.